Buenos días, amigos televidentes. Es un gusto poder saludarlos, darles la más cordial de las bienvenidas a su entrevista Perspectivas. Gracias por acompañarnos otra mañana y también por estar siempre pendientes de su canal 33. Esta mañana vamos a hablar de temas económicos. Vamos a tratar de conocer cuáles son los retos principales que tendrá la nueva administración gubernamental a partir del 1 de junio, en qué situación recibe la administración pública y hacia dónde tiene que ver, cuál debe ser el horizonte para que el tema económico en nuestro país tenga mejorías. Y el análisis lo vamos a hacer esta mañana desde la visión de dos conocidos economistas. Don Claudio de Rosa me acompaña esta mañana y a él también le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Buenos días, un placer estar con ustedes aquí, con los televidentes, por supuesto. Gracias. Y también el doctor Roberto Rubio se encuentra con nosotros. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Buenos días, Samuel, y buenos días, Claudio. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Amigos televidentes, su opinión también es importante. También queremos saber qué es lo que usted opina de materia económica, cuál es su situación, qué es lo que ve día a día. Y eso lo puede hacer llegar a través de las redes sociales, en la página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter. Más adelante vamos a compartir también cada uno de sus comentarios. ¿Por dónde empezamos? Si es un tema que tiene tanta trascendencia en nuestro país y que obviamente deberá ocupar la agenda de inmediato del presidente electo. Me gustaría, don Claudio, que empezáramos tal vez con un diagnóstico de en qué situación se encuentra finalizando la administración Funes y cuál es el reto principal que deberá tener la próxima administración. Una de las cosas principales a comprender es que la economía nunca terminó de crecer con la fortaleza que se esperaba. Tanto es así que si uno mira el plan de gobierno de este gobierno ya que está en los últimos pasos, tenía una previsión de crecer en el orden de 4% anual a esta altura. Y terminamos el año pasado, dicen 1.9, pero todo indica que al final va a ser revisada la cifra y terminaremos en 1.5, 1.8, por ahí, no creo que sea más, porque incluso el IVAE, que es el índice del volumen de todo lo que se produce, por más que han hecho algunos ajustes que son extraños de explicar, no da para el crecimiento 1.9%. Pero esto uno lo puede hablar como economista, que no da esto, que no alcanza los números, pero en la realidad, ¿qué es lo que hay al otro lado del mostrador, si uno quiere mirarlo así, no desde el punto de vista economicista, sino desde el punto de vista de la realidad? No se han generado suficientes empleos. Y usted me dice, pero ¿cómo que no se han, hemos escuchado tanta publicidad al gobierno que han generado más de 110.000 empleos y suena tan bonito? Sí, son 110.000 empleos, tienen razón los que ese número se puede ver fácilmente en el empleo formal, ¿okay? A través del Seguro Social, que es muy importante, pero ese empleo que se ha creado, 100, 110, 120.000 que sean, está muy por debajo de los 250.000 empleos que dijeron que se iban a crear en este periodo. Y si no se crean 45, 50.000 empleos anuales, significa que hay mayor gente que está subempleada y el subempleo ha crecido dramáticamente y esa gente vive en condiciones de subsistencia. Y en el empleo que no está registrado en el Seguro Social, que es en el campo especialmente, lo que está sucediendo es catastrófico con este problema de la roya, donde El Salvador fue el único país de Centroamérica que no pidió ayuda internacional como correspondía. Entonces esto ha hecho que un problema que debería haberse contenido, podría haber causado menor impacto, siempre negativo, pero menor impacto, ha sido más devastador. Entonces, la primera acción grande que tiene el nuevo gobierno es buscar cómo generar confianza, cambiar las estructuras del enfoque de la política económica, que no ha habido política económica durante 5 años, ha habido dejar hacer, dejar pasar, que suceda lo que suceda, y enseguida tener que enfrentar el otro problema que es extremadamente difícil, tanto que yo lo he dicho en forma simpática, el que gane la elección puede estar muy contento de haber ganado la elección, pero debe estar al mismo tiempo extraordinariamente preocupado por una razón muy obvia. La crisis fiscal es tremendamente grande.
y la vamos a dejar como un enunciado porque después con Roberto podemos ir ampliando este concepto, pero la crisis fiscal, donde no hay recursos para cerrar el año, tienen que buscar los recursos para cerrar el año, la tarjeta de crédito, que son las LETES, está prácticamente topada nuevamente, ya no hay mucho más que se le pueda sacar, luego las líneas de créditos, las otras también están copadas prácticamente todas, y no están en el presupuesto ni el pago de la Fuerza Armada en la segunda mitad del año, no está el subsidio del gas, no están los 44 millones que se necesitan para las elecciones del 2015, que significa hacer los desembolsos en julio, agosto, septiembre a más tardar, porque si no, no funciona bien todo este sistema electoral. Entonces, tienen un problema muy grande, gane quien gane, y no es cosa de estar hablando que atroz esto que está sucediendo, sino que es una realidad. Uno mira el presupuesto, no están estos rubros que te he nombrado, se sabe que tienen que producirse, agrégale que en los 2 primeros meses, enero y febrero, la recaudación ha sido menor a la que estaba programada. ¿En qué orden? Ha sido menor si lo anualizamos en el orden de 250 millones de dólares, es decir, es un problema bastante candente que vamos a tener que ver, no solamente que la gente que esté en el gobierno entre a buscar la mejor solución posible, pero sino también la gente que esté en la oposición va a tener que colaborar y vamos a tener que ver cómo le respondemos a este mensaje que hemos mandado todos los salvadoreños a través del voto, que es: las 2 principales fuerzas políticas tienen la responsabilidad fundamental de encontrarle solución a los problemas más graves que tiene el país. Doctor Rubio, ¿qué tan delicada se vuelve la situación económica y qué diferencias pueden existir si podemos comparar la administración que recibió el presidente Funes con aquel acuerdo de stand-by que se firmó a la salida del expresidente Saca y la situación en la que hoy él entrega la administración pública, el tema de las finanzas principalmente? Yo coincido con el diagnóstico aquí general que ha hecho Claudio. Creo que hay bastante coincidencia en buena parte, digamos, de la academia, por decir así, economistas, centros de pensamiento, incluso dentro del gobierno, aunque obviamente los gobiernos siempre tienden a pintar la cosa de más bonita, ¿no? Pero creo que los datos son datos oficiales, son contundentes. Dicen que la economía pues no ha crecido realmente en los últimos 5 años, ha crecido muy poco, del orden del 1.8 de promedio. La situación fiscal que recibió, digamos, este gobierno, ¿no?, con la que va a dejar, digo, es peor, es decir, se nos ha deteriorado, digamos, las finanzas públicas, se nos ha aumentado la deuda, ¿no? O sea, recibe este próximo gobierno los problemas acumulados de gobiernos anteriores, en la cual, pues digamos, especialmente a partir del año 2000, digamos que la deuda se nos empieza a subir. El Salvador a principios de los 90 tenía uno de los niveles más bajos de deuda de América Latina. 20 de cada 100 dólares que, digamos, producíamos debíamos 20, ahora de cada 100 que producimos prácticamente estamos llegando al 60, ¿no? Debemos 60 dólares por cada 100 que producimos. Las finanzas públicas antes siempre han presentado desequilibrios, es decir, a veces sí hemos tenido desde 1992 en muy pocos momentos lo que se llama el balance primario, ¿no?, que te dice más o menos en términos fiscales si el gobierno está solvente, es decir, si tiene suficiente dinero para hacer frente a tus compromisos, sobre todo financieros. Digamos, siempre hemos tenido déficits fiscales, ¿no? Creo que fue en el año 95 donde ya más o menos se pudo emparejar, pero hemos ido manejando déficits fiscales, pero en este momento tenemos un cuadro donde recibe el próximo gobierno un déficit fiscal alto. Se aproxima, bueno, aquí hay depende, digamos, las cifras que varían un poco entre la del gobierno y lo que otros analistas planteamos, pero en todo caso todo gira alrededor de un 4%, que es una cosa muy pesada, con pensiones es decir,
deuda siempre, es decir, digo, pesa y hace que las finanzas públicas tengan déficit y digamos que recibe ya no solo problemas para equilibrar, porque tú puedes estar funcionando con un déficit, eso, digamos, siempre y cuando tengas suficientes ingresos, pero cuando tú empiezas a tener déficit y no creces mucho, entonces eso va solventándolo con deuda, entonces recibes con deuda, pero al mismo tiempo ese esquema de que tú puedes seguir funcionando con alto déficit sin crecer y elevando la deuda, tarde o temprano se te va al problema de liquidez. Entonces, antes no había tanto problema de liquidez, tantos problemas de usar los letes, es decir, antes de 2000 al 2008 se pudo seguir funcionando con los letes, es decir, tú pudiste seguir prestando, por decir así, en el año, ¿no? No tuviste que hacer lo que se llama el rollover, es decir, no tuviste que venir y cuando te llegaba a los 700, 800 millones, tú convertías esa deuda de corto plazo en deuda de largo plazo para aligerar, ¿no? Ahora, prácticamente en año y medio se ha hecho ese rollover. Bueno, después pasamos a 3 años, después a año y medio y ahora vamos a llegar, yo creo que ya estamos casi llegando a marzo, finales de marzo, a los 800 millones, con lo cual te indica que hay serios problemas de caja para estar enfrentando el pago cotidiano, ¿no? de funcionamiento ya del aparato del Estado. No es una situación nada fácil la que recibe en temas financieros la nueva administración. ¿Qué factores deben ser determinantes para que esta situación complicada se pueda encarar y también superar? Mira, hay una expresión que pareciera ser muy general y fácil de realizar. Es generar confianza. Eso es lo primero que hay que hacer para que la economía pueda crecer en forma más fuerte. Pero también tiene que ir acompañada de una serie de medidas que efectivamente generen esa confianza, porque no es cosa de decir, mire, ahora somos un nuevo gobierno, todo el mundo confía en nosotros, lo vamos a hacer mejor, vamos adelante. Y te van a preguntar, ¿pero y qué? Una forma bastante sencilla de proponer así muy rápidamente es, tome los indicadores principales por los que nos miden a nivel mundial, que son, por ejemplo, el índice de competitividad, el índice de facilidad para hacer negocios en El Salvador. Si uno toma lo que es el índice de percepción de corrupción, el índice de libertad económica, y uno empieza a ver todos los componentes que tienen para medirlos, y uno empieza a ver qué es facilidad para pagar los impuestos, que no haya demasiados impuestos, todo el camino de los trámites para establecer un negocio o para salirse de la actividad económica, y así son muchos más, el respeto al medio ambiente, etc. Si uno revisara todos esos índices y los hiciera mucho más fáciles de trabajar en general en El Salvador, ese es un mensaje de confianza muy fuerte que se le da rápidamente a todos los inversionistas, a todas las empresas establecidas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver que no son medidas que te requieren desembolsos de dinero, sino que son medidas que solamente te están pidiendo buena voluntad, decisión política como para solucionar toda la facilidad para hacer negocio. Eso por un lado administrativo. Por otro lado, tenemos que comprender que en El Salvador, de cada 3 empleos que se dan, 2 lo dan las micro y pequeñas empresas. Y resulta que las micro y pequeñas empresas es donde estos 2 de cada 3 trabajadores, incluyendo los patronos, porque son prácticamente trabajadores, emprendedores que apenas subsisten y apenas comen. O sea, ahí es donde está la gente que tiene menores ingresos, a pesar de que hace un esfuerzo muy grande para salir adelante. Si no le apostamos a esta gente, estamos en un problema muy grande, porque uno como economista puede decir, la economía debería crecer 5, 6%, 7%. Sí, pero ¿cuál es el freno más grande que tengo en este momento? En ese lado de la economía, de los micro y pequeños empresarios, micro y pequeñas empresas. ¿Por qué estoy poniendo este punto aquí? Porque cuando ellos pasan al otro lado del mostrador y se transforman en demanda, tenemos que 2 de cada 3 demandantes de bienes y servicios en la economía tienen muy poca capacidad adquisitiva, están en una situación de subsistencia. Si no le apostamos a esta gente con determinación de
expandir el crédito, de formalizarlo, de fortalecer, capacitar a este sector, va a ser muy difícil que la economía crezca más fuertemente. ¿Y cómo se puede hacer? Por ejemplo, para dar el crédito. Muy sencillo. Por ejemplo, se ha subido el encaje, que es la reserva de liquidez, se ha subido 2 puntos porcentuales, son alrededor de $200 millones. Bueno, en el momento de reducirlo, a través de resoluciones de la Superintendencia del Sistema Financiero, canalice ese crédito hacia la micro y pequeña empresa y cierre las válvulas para que no se vayan esos recursos fuera del país. Si empezamos a apostarle en esas condiciones, entonces se genera confianza, se hace más fácil hacer negocios en general, de trabajar aquí en el país, se estimula el crédito y empieza a generarse una nueva condición que te hace recaudar más impuestos también, ya sea por el lado de más empleo, impuestos sobre la renta, o mayor número de transacciones comerciales, impuestos sobre el valor agregado, y eso hace que el Estado también tenga recursos y tienda a mejorar sus condiciones, que tienen que ir acompañados de mayor austeridad. Recursos hacia el Estado es el tema del que vamos a hablar al regresar de la pausa comercial. El tema de impuestos, el tema fiscal, vamos a profundizar el análisis, amigos televidentes, así que les invito a que se queden con nosotros. Gracias, amigos, por quedarse en nuestra sintonía. Para hacer sostenibles programas como los que se han mencionado ya en los equipos de transición que se han reunido tanto de la administración Funes como el presidente electo Salvador Sánchez Serén, se ha dicho hacer sostenibles programas sociales. Pero para hacer eso se necesitan recursos. ¿De dónde deberían ser, y si es que es posible, hacer autosostenibles estos programas sociales, doctor Rubio? Ya estamos teniendo problemas para mantener el funcionamiento de la economía, ya no se diga para mantener las promesas o para mantener los programas sociales, que ahora como las promesas se pueden ampliar, o por lo menos la gente va a esperar que se amplíen. Entonces, definitivamente que el dinero va a escasear para hacer eso. Entonces ahí no te queda más alternativa pues que hacer una reforma fiscal, pero una reforma fiscal sin al mismo tiempo, paralelamente, reactivar la economía y tomar medidas de reactivación, no te funciona adecuadamente. Ahora, hay espacios para hacer reforma fiscal. Yo creo que sí, definitivamente tenemos que ver en la reforma fiscal 3 cosas, es decir, el tema de los impuestos, el tema de los gastos y dentro de esto el tema de las pensiones. Son 3 aspectos que habrá que abordar. En el caso de los impuestos es una situación complicada porque dice, bueno, ¿cómo puedo yo aumentar mi volumen de impuestos con una economía que no crece? ¿No? Ese es un primer problema. Ahora, tú tienes que ir, yo sí creo que hay márgenes para ciertas reformas fiscales en materia de impuestos. ¿Qué es lo que realmente está dinamizando más la economía salvadoreña? La economía salvadoreña, a pesar de que está en crisis, a pesar de todo y que no crece efectivamente, pero sin embargo tiene un segmento de consumo bastante amplio, es una economía muy, muy consumista. Aquí traigo incluso una propuesta de Claudio, porque hace años, me acuerdo, en un programa lo dijo, es decir, hay maneras para, por ejemplo, en el crédito, ¿no? El crédito al consumo, tú le puedes poner una proporción para de pago de impuestos, por decir así, o una contribución, llamémoslo así. Puedes, en el caso de las llamadas de teléfonos celulares, es decir, que aquí hay más teléfonos que personas, y a veces hay abuso en eso. Es decir, hay sectores del consumo que todavía hay de dónde rascar, por decir así, ¿no? Entonces, se puede. Ahora, si tú vas indudablemente a ciertos impuestos de consumo que son políticamente más difíciles, el IVA, ¿no? Pero es fácil de recaudar, pero y más difícil de evadir, pero políticamente es muy complicado. Posiblemente menos en periodo electoral se va a poder hacer. Entonces, pero si tú vienes y vas a la vía de los impuestos directos, yo siento que y vas a tocar ya. De hecho, han habido 2 reformas y tocas impuestos directos, esto sí puede afectar más el crecimiento, ¿no? La manera para que los impuestos directos suban es justamente a través de crecimiento. Por el lado de gasto tienes también otro campo donde tú puedes ajustar, no solo los gastos simbólicamente que hay que reducir, los gastos, digamos, por el tema de la corrupción, por el tema de
incluso que son cosas que pueden parecer pequeñas en términos monetarios, no te deja mucho, pero que simbólicamente, valga la redundancia, significan mucho, como cierta austeridad en el gobierno, en la compra de vehículos, en los viajes, etcétera. Tú puedes hacer algunos reajustes del gasto, y lo otro ya es el tema de los subsidios, así como tú vas a enfrentar los subsidios, porque si de repente se te dispara el precio de la energía por X razones, ¿no?, que a veces estamos confrontados a eso, pues se nos va a subir fuertemente el subsidio de electricidad. El subsidio del gas, digamos que ha ido quizá mejorando, aunque no en el nivel que se quería. Tienes el subsidio del transporte. Se va a tener que hacer algo porque son altos, porque ya de hecho hay varios programas sociales que digamos que de alguna manera son también subsidios. Y luego está todo el tema, llamarlo así, que es gasto, lo que llama el gasto fiscal, que son todas las exenciones, por decir así, ciertos estímulos que habrá que revisar cuáles son realmente útiles y cuáles son y no han servido para mucho. Y finalmente, pensiones, que ahí se requiere ciertamente una reforma. Hay que tener cuidado, yo he escuchado ahí que se dice que se va a hacer una consulta sobre pensiones. Mire, eso de consulta, sí, este es un tema muy especializado. Entonces, claro, si usted viene y le dice a la gente, mire, le voy a consultar si le quiere que le aumentemos 5 años claro que van a decir que no, si la consulta ni la haga, porque es seguro que va a ser no, depende cómo haga la consulta. Entonces, yo creo que aquí son temas muy especializados, y el tema de pensiones va a haber que abordarlo, porque no se puede seguir. Ya de hecho el mismo ministro de Hacienda ha dicho que esto no es sostenible, ¿no? Entonces creo que en esas tres áreas tendrá que haber la reforma fiscal, pero termino diciendo, pero esta reforma fiscal no va a dar resultados, y todos estos esfuerzos no pueden dar los resultados adecuados si paralelamente tú no tomas medidas de reactivación económica, que podemos hablar de algunas, bueno, ya Claudio se metió en algunas, pero que una reforma fiscal sin digamos, medidas de reactivación económica pierde efectividad. La situación económica que atraviesa nuestro país, otros analistas también he escuchado, la comparan con una enfermedad, y ante esta enfermedad hay acciones que se deben tomar y que son dolorosas, que hay curas que le pueden causar algún tipo de dolor, y entre ellas la consulta. ¿Será que de repente vamos a tener incremento en el punto porcentual del IVA, por ejemplo, nuevos impuestos como necesarios para poder ordenar las finanzas públicas de nuestro país? Fíjate que yo soy de las personas que me gusta empezar a hacerme la pregunta al revés. Primero veamos toda la estructura de gastos, en qué se está gastando, teniendo muy claramente en mente que no se puede tocar educación, que hay que aumentar, ojo, y voy a tocar eso de pasadita en un segundo. Salud. Educación, salud, seguridad pública, que en este caso va tomado de la mano con defensa por los patrullajes especiales. Sí, y los programas de lucha contra la pobreza. Si tú te concentras en eso y dices, eso no lo toco, lo que queda por fuera son una serie de gastos y acciones, duplicidad de trabajos dentro del propio Estado, que hay que ver cómo se concentran esfuerzos para poder ser más eficiente. Lo que la gente quiere es que el Estado sea más eficiente. No está jugando ideología ni de derecha ni de izquierda. Lo que quiere la gente es que me resuelvan mis problemas de manera eficiente. Y eso es lo primero que hay que hacer, cómo se reduce todo el patrón de gasto. Dejé a un lado los subsidios, porque también los subsidios, siempre te preguntan, ¿cree que hay que eliminar los subsidios? Veamos todo este patrón de gastos primero y después vemos hasta dónde se puede empezar a revisar la parte de los subsidios, que son necesarios también porque la situación financiera familiar en la mayor parte de las familias está muy estrecha. Entonces sale muy fácil a uno aquí sentado en este canal, por ejemplo, decir, y que se reduzca este y se quite este y este otro subsidio. Y pregúntenle a las señoras y señores que está al otro lado, viéndonos en la televisión, que no les va a alcanzar para comer. Entonces, por eso que es una situación tan crítica la que se está viviendo, con una repercusión social tremendamente grande. Después de eso se puede empezar a ver qué impuestos podría ponerse en marcha, pero fíjate que también, antes de hacerse esa pregunta, creo que hay que ver cómo hacemos crecer la economía. Porque si la economía crece fuertemente,
entonces la necesidad de nuevos impuestos se va diluyendo. Sin embargo, en la parte tributaria hay algo que no necesariamente le hemos puesto toda la atención debida. Por ejemplo, se habló mucho del contrabando. Quedó eso en el tintero y de eso nunca más se supo. Incluso me recuerdo al ministro Cáceres, en las primeras presentaciones recién asumido, nos dijo en una reunión que hubo en una instalación del Banco Central que eso lo iban a dejar para más adelante, pero era en la segunda fase de las reformas. Se están yendo y no se tocó nunca nada de eso. Segundo, hay algunos sectores que aún no pagan como corresponde sus impuestos. Dentro del mismo sector informal hay gente que vive excelentemente bien, tiene niveles de ingreso extraordinariamente altos. Pueden ganar más que cualquiera de nosotros aquí sentados o incluso igual que nosotros tres y no pagan impuestos. Entonces ahí es donde que hay que moverse un poquitito porque realmente es un esfuerzo de todos. Pero para que uno pague los impuestos con tranquilidad, como sucede en los países escandinavos, en el mismo Estados Unidos, uno paga los impuestos, sabe que está pagando una cantidad grande de impuestos, sin embargo ve que hay un retorno de tus impuestos en servicios sociales de calidad. La educación, nadie está pensando en Estados Unidos, salvo muy pocos, que voy a mandar a mi hijo o a mi hija a una escuela privada. ¿Por qué no? Porque la educación pública es de tal calidad que uno va con ellos. Es lo mismo los servicios de salud. Entonces, yo creo que tenemos que verlo en forma integral y no quedarnos amarrados así como una obsesión en impuestos nada más, en gastos solamente. No, hay que verlo todo de manera global. ¿Y qué tan posible se vuelve el crecimiento económico cuando estamos en un año que ha tenido dos elecciones por la segunda vuelta electoral presidencial, que estamos a unos meses de que arranque la campaña como tal y que además tengamos el próximo año otra elección de diputados y alcaldes? Fitch Rating, un organismo internacional, una evaluadora, decía que es posible que los próximos 2 años el país mantenga un crecimiento similar al que hemos tenido, de cerca del 1.5%. Entonces, ¿qué tan real se vuelve hablar de un crecimiento económico en los próximos años? Bueno, mire, siempre los gobiernos se ponen metas y muchas metas son deseos. Es decir, este gobierno pues tenía el deseo de crecer al 4%, pero terminó con un promedio de 1.8, ¿no? Pero para que esos deseos sean realidad, pues tienes que tomar una serie de medidas efectivamente para que te incremente la inversión, ¿no? Hay medidas de tipo, llamémosle, de política económica que tienes que hacer para atraer inversión de fuera y de dentro. O sea, hay aspectos económicos que tienen que ver, ya sea incentivos, ya sea una buena orientación, ya sea creación de cierta infraestructura, etcétera, de ciertas condiciones para que la inversión privada, interna, externa, te funcione. Pero también hay otra serie de aspectos no económicos que también te influyen, que tienen que ver con certidumbres, que tienen que ver, es decir, si ya, en Panamá yo me imagino que ¿por qué viene mucha inversión extranjera en Panamá? Porque hay cierta certidumbre de que mire, aquí tiene mi proyecto, yo voy para acá y quiero convertir a Panamá en un gran hub mundial ampliado con servicios de nueva generación, etcétera. Y bueno, entonces se te dirige, pero aquí realmente no tenemos claro para dónde vamos. Yo creo que hemos perdido el rumbo y dar certidumbre de qué es en lo que queremos convertir a El Salvador para los próximos años, y no hemos aprovechado el potencial que esto tiene. Y por otra parte también, en la misma dirección de Fitch, es importante y creo que ha sido uno de los errores de este gobierno, o más específicamente del presidente, pues porque no hay que decir que todos han sido así en el gabinete, esa confrontación permanente con una parte importante del sector privado. Y digo parte importante porque es cierto, la ANEP no representa a todos, pero la ANEP tiene un peso específico y tiene, digamos, relaciones internacionales y tiene relaciones nacionales. Entonces, cuando hay un ambiente de incertidumbre política, aparte de la incertidumbre económica, se
te vuelve ya complicado que el inversionista diga, mire, yo voy a meter aquí mi dinero, mejor espero a ver qué pasa porque no sé cómo me van a tratar, no sé qué política va a venir, pero si además de eso tú estás en constante, digamos, confrontación con una parte importante del sector privado, definitivamente también eso desestimula. Entonces, si ya de por sí la incertidumbre económica y la incertidumbre política te hace que tengas poca inversión, que da poco estímulo para invertir, si a eso le añades esta dosis de confrontación, que es un estilo muy particular que ha tenido este presidente, pues ya no se diga, digamos que la inversión interna sobre todo se ve bastante disminuida y desestimulada, ¿no? Y eso es clave para que la economía funcione. Y aquí no quiero decir que los problemas que tenemos de inversión se deban solamente a eso, porque aquí desde hace mucho tiempo este país invierte, digamos, poco, y gasta mucho. Este país tiene baja capacidad de ahorro. Este país, de cada $100 que producimos, un promedio entre 15 y 17% se invierte, o sea, privado y público. O sea, aquí la inversión es muy baja y la inversión pública es bajísima también. Entonces, este cuadro no augura que la inversión es un indicador, con esto termino, importante para ver si la economía va a crecer. Y este dato que tú has dado de Fitch te lo comparten también varios organismos internacionales que te dicen, mire, no vemos por dónde El Salvador puede decir que va a crecer más allá del 2%, a menos que nos cambie el panorama nacional e internacional. Vamos a hablar y vamos a profundizar del tema de pensiones, amigos televidentes, al regresar de la pausa comercial. Hay personas que lo han calificado como una bomba de tiempo por todo lo que se ha venido acumulando y vamos a conocer la opinión de mis invitados de este tema al regresar. No le cambie. Son cerca de $400 millones anuales que se acumulan en la deuda previsional. Estos son según las estimaciones económicas que se hacen, y este problema le genera algún tipo de dificultad a la liquidez y al manejo de las finanzas públicas en nuestro país. Y este es un problema que se ha venido señalando desde hace varios años, y ha sido la actual administración la que dijo debe hacerse un estudio y se va a conocer más adelante, y ahora en la reunión que teníamos de los equipos de transición decía el presidente Funes, va a ser un tema que deberá abordar la próxima administración. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Mira, primero que nada, yo soy de las personas que considero que no es una nueva deuda que se está tomando año con año, 425 millones de dólares ahora. No es una nueva deuda, es una deuda no reconocida, que es totalmente distinto, porque la deuda está. ¿Y por qué está la deuda? Porque los fondos del antiguo sistema de pensiones, de eso estamos hablando, del antiguo sistema de pensiones, el de reparto, no el de capitalización individual que lo conocemos que es el sistema de las AFPs. Separémoslo por un segundito, vámonos al antiguo sistema de pensiones. Ese antiguo sistema de pensiones tuvo una extracción de recursos muy fuerte. Yo recuerdo, y siempre he contado esta anécdota, era un joven economista con el Fondo Monetario, estábamos aquí en El Salvador, estoy hablando por allá por el año 85, 84, 85, y resulta que una de las sorpresas grandes que tuvimos es que estaban tomando los fondos del Seguro Social, el gobierno se lo estaba prestando, estaba tomando los recursos de los trabajadores, se lo estaba prestando a 2% de interés, cuando la inflación estaba entre 32 y 33% anual. Entonces, en 2 años, esos recursos perdieron alrededor del 60% de la capacidad que tenían para mantener el sistema. Y ese tipo de acciones fueron las que llevaron a este sistema que colapsara más rápidamente de lo que normalmente se espera que colapse, porque cambiaron las condiciones de vida de la población. Antes una persona se retiraba a los 60 años y estaba falleciendo a los 62, 63. Se podía sostener el sistema. Ahora la persona se retira a los 60 años y tiene 85 y todavía anda activa la persona. Entonces, eso cambia la situación y lo hace que esté en una situación de crisis. Pero estamos mezclándolo con el nuevo sistema. El nuevo sistema está ayudando a financiar al viejo sistema. Yo no tengo ningún problema que todos los fondos de la AFP se pasen para financiar el antiguo sistema en la medida que se va reconociendo esa deuda que está ahí. Se sabe cuánto es y está, se vaya reconociendo, conforme, no hay ningún problema. Pero hay una condición fundamental,
que se le tiene que pagar por esos recursos la tasa de interés de mercado que corresponde. ¿Qué es lo que ha pasado, señoras y señores? Que han tomado en este momento, así en términos generales, para no entrar en detalles, la mitad de los recursos ahorrados por usted joven especialmente, usted señora, que está en plena vida activa laboral, han tomado sus recursos forzadamente, porque es por ley, para que se compren unos certificados de inversión de pensiones. El problema es que por esos certificados, específicamente más o menos por esa mitad, le están pagando 1,75 más o menos de interés. Está bien porque la inflación está en el orden de 0,8, tiene una tasa real, etcétera. Pero si vemos la otra mitad, que son las que administran directamente los fondos de pensión, están pagando alrededor de 4,75. Bueno, y si los SIP andan en el orden de 8.000 millones, este SIP exclusivo anda en el orden de 8.000 millones, y usted le paga 3 puntos menos de interés, son 240 millones al año menos que están recibiendo los fondos de los trabajadores. Y esos 240 millones, usted los lleva a 4 años, más los intereses que hay entre medio, son más de 1.000 millones de dólares que dejan de recibir los fondos de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Que tú, especialmente, que eres un hombre joven, estás subsidiando, tú, trabajador, está subsidiando al Estado con su bienestar futuro. Y eso no es aceptable desde el punto de vista social. Aquí no estamos viendo si es de derecha, si es de izquierda, si es bueno o es malo. Son cosas que se tienen que sentar a resolverlas. Y como lo dijo Roberto, estos no son problemas de consultas abiertas. El gobierno debe poner los mejores técnicos a nivel mundial y financiarlos para que vengan a explicar esto, hacer un grupo de gente que represente a trabajadores y empresarios fundamentalmente, para que se den cuenta de la situación y todos lleguen a un consenso de cuál es la mejor forma de salir adelante. Este monto que usted mencionaba, solo tal vez para traerlo a memoria, se determinó producto de la baja en el LIBOR, me parece, y a partir de ese momento se cobró eso porque era lo que dictaba el mercado internacional. Correcto, en ese momento era muy bueno y nadie pensó nunca que iba a cambiar en la forma en que cambió. Se estaba pagando alrededor de 5, 5,5% y era bueno, pero cambiaron las condiciones e incluso llegó un momento que estaban pagando 0,5%. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener autoridades que estén conscientes socialmente de qué significa esto y hacer las correcciones que corresponden. No es cosa de decir, mire, tomaron eso, se echó a perder el mercado y ¿qué le vamos a hacer? Lo que le vamos a hacer es corregirlo, porque uno no puede estar manteniendo un mejor pasar dentro de las dificultades financieras del Estado que están subsidiados con el bienestar futuro de los trabajadores. Eso es inaceptable para cualquier persona. Podríamos ver entonces, doctor, que de repente se aumente la edad de jubilación, la cuota incluso de lo que se cotiza para las AFP. Entiendo que hay una propuesta de reforma que ha elaborado este gobierno. Entiendo que la ha incluso ya discutido con algunos funcionarios internacionales, ¿no? Y que contiene varias medidas, porque no solo es una, ¿no? Casi todas las medidas van a ser dolorosas, casi todas, porque justamente no hemos querido enfrentar el problema, sino que simplemente se lo fuimos tirando al siguiente gobierno, ¿no? Este ha hecho también lo mismo, es decir, ahora quizá lo diferente es que le tira al menos una propuesta de solución al siguiente gobierno, pero no se abordó. Entonces se siguió, digamos, endeudándose para pagar. Es decir, normalmente un sistema de pensiones te puede funcionar cuando el dinero, ¿no?, que tú tienes que pagar, bueno, lo pagan se paga de los mismos ahorros y el gobierno podría, con las deudas que puede adquirir, pagarlo de sus propios ingresos, pero cuando todo se paga pura deuda, entonces eso sí es ya un serio problema fiscal, ¿no?, para el gobierno. Entonces aquí definitivamente que hay que tomar un conjunto de medidas. Yo he escuchado algunas, yo creo que tiene que ser una cosa bien pensada, bien hecha, bien consultada, donde se debe, ¿no?, porque tienes la posibilidad dolorosa, digamos, dolorosa en el sentido que a la gente no le va a gustar, así que le suban la edad de jubilación, 5 años a las mujeres que llegan a los 60, a los hombres a los 65. Está la posibilidad, también he escuchado, de ponerle impuestos digamos, a un monto
de pensión, es decir, a pensiones que pueden andar arriba de los $2,000, $3,000, ¿no? Ponerles impuestos. He escuchado también reformas que van tendientes a bajar lo que se llama la tasa de reemplazo, es decir, aquí se considera que cuando tú te retiras con el sistema de los cooptados, ¿no? Y del antiguo, ambos, tú puedes tener una tasa de reemplazo que puede llegar hasta el 70%, es decir, que tú te puedes recibir el 70%, digamos, del salario de tus últimos 10 años, que es bastante alto comparado con otros sistemas, y puede haber entonces un intento de bajar. Tú tienes en otras reformas que pueden cortar lo que se llamaba la pensión vitalicia, en el sentido de que si tú has ahorrado $60,000, ponte con tu pensión en el actual sistema, si se te agotó esos 60,000, pues, y no te has muerto todavía, tú sigues recibiendo lo que, ¿no? Aunque hayas ahorrado 60, ¿no? Pero el Estado te lo cubre, ¿no? Pero hay esa otra posibilidad de que, digamos, mire, usted se agotó sus 60,000 y hasta ahí llegó, y si no se lo terminó y usted no se murió, pues mire, buena suerte. Usted es su ahorro, y yo le voy a dar con ese ahorro y el Estado no le va a poner más de lo que usted puso. Doloroso también desde cualquier punto de vista. Y hay otras medidas que son menos dolorosas, que quizás las he escuchado menos, que es la rentabilización del fondo de pensiones, especialmente del sistema privado, para que en lugar de tener ese dinero, digamos, pagando un 1.75, puedan abrirse, quiere paralelo, por ejemplo, una mejora en lo que es la titularización de obras públicas, o es decir, que las AFP puedan invertir, digamos, en inversiones que tienen un flujo digamos, de bajo riesgo, pero que te pueden dar una tasa de interés mayor del 1 punto y tanto, porque solo el hecho que tú pongas el dinero a un plazo de un mes en el banco te puede estar dando 3%, entonces, y esa es una inversión de relativo bajo riesgo, ¿no? Una inversión ya digamos, que es invertir en un aeropuerto, por decirte algo, y pueden utilizarse, digamos, comprar algunas acciones en esa inversión, te puede dar mucho más allá del 3-4%. Entonces, rentabilizar eso para que los actuales pensionados, los que están cotizando, puedan, cuando se retiren, tener más volumen. Esta es quizá la medida menos dolorosa, en el sentido de que más bien beneficia de cuál, es decir, lo ideal es que sea más bien vista de manera integral. Hay otras reformas que tienen que ir paralelas, pero esas son decisiones difíciles. En Uruguay, como los sistemas en sí son problemáticos, porque la edad va aumentando, tenemos bajos niveles de cotizantes, porque el empleo aquí formal es muy bajo, entonces el cotizante es poco, por decir así. Entonces, una medida que se hizo en Uruguay, pues mire, ustedes quieren que los jóvenes, los que se van a retirar, realmente garanticemos que esto puede funcionar y que se retiren con una buena tasa de reemplazo, que tengan una buena pensión. Bueno, entonces mire, vamos a subir el IVA, no sé si lo subieron, 3 puntos o algo es el IVA, y con ese dinero, voy a financiar entonces las pensiones. Entonces, tener ingresos para hacer, son decisiones, ¿no? que se tendrán que tomar, pero pongo el ejemplo del IVA porque Uruguay se pudo, pero aquí tocar el IVA es casi como una especie de, ¿no? Es tabú, es sacrilegio tocar el IVA, pero bueno. Y vamos a conocer al final cómo avanza este tema, la discusión de esta temática al interior de los equipos de transición que se han montado para tanto de parte del presidente Funes como del presidente electo. Y el tema político siempre tiene que ver con el tema económico, y el tema de cómo ha quedado la situación política en nuestro país producto de las elecciones pasadas se vuelve también interesante y también importante para el tema económico de cara a lo que vaya a ocurrir en los próximos años. Vamos a abordar rápidamente, al regresar de la pausa comercial, esta temática para hacer las conclusiones de lo que hemos conversado esta mañana. No le cambie.
encontrar las soluciones para la economía de nuestro país desde el ámbito político, desde la participación de todos los sectores? Es la pregunta y quizás el reto también para la nueva administración. Después de cómo han quedado las cosas, después del 9 de marzo, ¿se encuentra un camino o una salida para todos estos problemas, doctor? Siempre hay una salida. Hay mejores o hay peores salidas, pero siempre hay una salida. Siempre el ser humano encuentra alguna solución. Como veíamos hace un segundo atrás, Roberto citaba, porque no lo estaba proponiendo él, quiero aclararlo esto porque a veces hay malos entendidos, citaba todo un abanico de propuestas que hay, donde sí un paso me gustaría dar atrás, en el sentido de que lo que han conquistado los trabajadores, aunque estén pensionados, eso no se puede retroceder por ningún motivo. Creo que ahí tenemos que tener seriedad como país y el Estado no puede buscar soluciones a sus problemas financieros a costa que lo paguen los pensionados o los trabajadores o los futuros pensionados. Creo que debe ser un principio básico de gestión y por lo demás hablábamos que sería inconstitucional quitarle algunos de los derechos a los trabajadores. Y que conste, yo no soy pensionado, así que no estoy en este caso defendiendo a los pensionados, sino que un principio. Y debería estar pensionado si fuera por la edad. Entonces, esa es una cosa fundamental. Segundo, mira, hay una expresión del presidente Kennedy, que creo que es muy importante tenerla presente, y que más o menos dice que uno puede ganar una elección con la mitad de los votos, pero uno no puede gobernar con la mitad de la población en contra, del electorado en este caso. Entonces, si uno le da peso a eso, a ese mensaje de Kennedy, uno tiene que llegar a la conclusión que los dos partidos mayoritarios tienen que aprender a coexistir unos con otros, tienen que cohabitar, si tú quieres, dentro de esta gran casa que se llama El Salvador. No podemos seguir separados así de no querer conversar, porque la solución está en manos de los dos mayoritarios partidos. Si tú ves la elección en la primera vuelta, los dos partidos estos tienen alrededor del 86-87% de los votos, es decir, lo tienen prácticamente todo. No estoy despreciando a los otros partidos. Por consiguiente, tienen que juntarse estos dos partidos con la mayor responsabilidad y sería fantástico si también se abriera a no cerrarse, a darle posibilidades que participen los otros partidos. Eso es parte de la democracia. Pero la responsabilidad fundamental de encontrar la solución recae entre los dos partidos. Uno cerrarse, ya gané, yo soy gobierno, yo hago lo que quiero, lo puede hacer, pero tendría la mitad en contra y no se puede salir adelante un país con los gravísimos problemas que hemos dado una pincelada general pensando que yo gobierno solamente con una mitad. Creo que todos deberemos compartir, donde el que gane la elección tiene la función de gobernar. El que gane tiene la función de gobernar, pero la oposición y todos los otros partidos tienen la obligación también de hacer gobierno, porque haciendo una buena oposición también hace gobierno. Doctor Rubio. Yo añadiría a la frase de Kennedy que se puede gobernar con la mitad en contra, pero se va a gobernar mal. Es decir, los esquemas autoritarios, o sea, cuando eso funciona para una democracia, pero cuando hay tentaciones autoritarias, la tentación es justamente, mire, yo puedo gobernar, gobierno mal, hay muchos esquemas asiáticos que justamente han gobernado incluso en contra del 90% de la población, o las dictaduras militares en el Cono Sur, pues funcionaron, gobernaron mal, en contra de un porcentaje altísimo de la población. Claro, entonces la gobernabilidad democrática es creo que la que justamente se refiere Kennedy, para hacer esa aclaración. Ahora, definitivamente que hay muchos problemas. Reforma de pensiones, para echarla adelante, tú necesitas por un lado votos, y para tener votos también necesitas cierta opinión pública y cierto apoyo político favorable, ¿no? Entonces, muchas de las medidas van a requerir determinados entendimientos en ese sentido, ya sea para repartir los costos políticos de una medida dura, ¿no? O ya sea para darle fortaleza a una medida que quieres hacer. Es decir, por ejemplo, por el caso del IVA, un gobierno solo nunca lo va
hacer, dado que ya estigmatizamos el tema del IVA, entonces la única manera es que se pongan todos de acuerdo y que haya un esquema que permita, digamos, compartir los costos políticos de eso y una opinión pública que diga que al menos no se resiste y se oponga, ¿no? Y eso requiere diálogo y entendimiento. Ahora, ojalá que no se use esto, porque ahora todos, desde hace, es que no es ahora, desde hace tiempo, se viene diciendo que hay que buscar entendimientos y han venido comisiones, han venido... ¿Cuántos no hubieron intentos de buscar entendimiento que se han agotado, se quemaron en seguridad? En el gobierno de Saca en este gobierno se llamó a los alcaldes y se crearon mesas para discutir el tema de la seguridad. Se han impulsado grupos gestores. Estoy escuchando ahora que el nuevo gobierno quiere hacer otro grupo gestor. Mire, estos son esquemas que como no se especifica bien la metodología de cómo hacerlo, y en el fondo han servido como para satisfacer esa necesidad de que, mire, voy a tratar de ponerme de acuerdo, pero como he dicho en algunas otras ocasiones en este programa, todos la chulean, pero nadie se quiere casar con ella, ¿no? Es decir, a la hora de las horas no se toma en serio y se ocupa mucho para cosas mediáticas y eso no nos va a funcionar, ¿no? Quiero agradecerles a los dos por venir esta mañana y compartir de temas importantes con la audiencia del Canal 33. Don Claudio, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Y el mensaje es, hay solución. Tenemos que ponernos de acuerdo con seriedad, como dice Roberto, pero hay solución. Entonces, a trabajar por El Salvador creo que es lo principal. Doctor Rubio, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes también gracias por habernos acompañado. Buenos días y quédese con Canal 33.